Buenos días. El día de hoy, 8 de enero, en la conferencia matutina del presidente, se destacó un tema central de las diversas preguntas que le hicieron los reporteros que asisten a la conferencia matutina. Creo que el tema central sigue siendo el tema de la corrupción. Y en ese sentido, además de la corrupción, él también habló de la eficiencia que deben tener las distintas instituciones del gobierno, los distintos órganos de gobierno. Pero sobre ese tema yo quisiera recapitular lo que hemos dicho en otros videos. Primero, considero que para que se consolide la cuarta transformación, se deben desarrollar simultáneamente tres grandes revoluciones, tres grandes transformaciones que derivan de la revolución de las conciencias. ¿Cuáles son esas tres grandes transformaciones? Lo hemos dicho, la revolución ideológica, porque necesitamos airear nuestras ideas, darle nuevo aire a las ideas. Todo lo que corrompió el régimen neoliberal no solamente se quedó en las cosas materiales, sino también en las cosas espirituales e intelectuales. Entonces son nuevos conceptos que expresen la nueva realidad que estamos viviendo y la nueva realidad que se está construyendo en México. Siempre así pasa. O sea, recuerden ustedes que cuando hubo grandes transformaciones, por ejemplo en el terreno de la ciencia, cuando Nicolás Copérnico escribió precisamente un libro que se llama Revolución de las Esferas Celestes, o sea, fue un cambio de paradigma, fue un cambio trascendental en la vida de los intelectuales y luego de los seres humanos en general, porque antes, por ejemplo, se concebía que el Sol giraba alrededor de la Tierra, y es al revés, o sea, la Tierra gira alrededor del Sol. Se pensaba que la Tierra era el centro del universo y ya después se vio que el centro del sistema solar solamente era el Sol, y el Sol pues no es el centro del universo, sino que el Sol forma parte de millones de estrellas que existen en una galaxia, y esta galaxia forma parte de millones de galaxias que existen en una metagalaxia. Entonces ese fue un cambio trascendental. Pero para entenderlo se requieren nuevos conceptos, es conceptualizar o reconceptualizar la vida cotidiana y la realidad en que estamos viviendo. Hoy también se requiere eso, estamos en una gran transformación, entonces se requiere una profunda revolución ideológica, revolución de las ideas, nuevos paradigmas. Pero aparte de eso, otra revolución es la revolución cultural. Y la otra es la revolución técnico-científica. En el caso de hoy vamos a centrar la atención en estas raíces que se están echando para desarrollar esta gran revolución cultural. Uno de los temas centrales es el que el presidente ha dicho, no de hoy ni de 2 años atrás, sino desde tiempo atrás, que se refiere al tema de la corrupción. O sea, él dice hay que estigmatizar a los corruptos. Y la corrupción se da desde lo más simple hasta lo más complejo. Generalmente en el periodo neoliberal se hablaba de la corrupción, él lo ha dicho en otras ocasiones, y incluso se hacían algunos estudios y análisis poniendo una cartera con 3,000 pesos en un punto y ver si alguien pasaba y además la identificación del dueño, si alguien pasaba y recogía la cartera, si se ponían 100 carteras en lugares diferentes, pues esperar a ver cuántos de los que recogían la cartera se comunicaban con el dueño de la cartera para devolverla. Y así hacían un análisis estadístico, y si de los 100 que recogieron carteras se comunicaban 20, por ejemplo, para regresar el dinero, pues entonces se diría que más o menos el 20% de los mexicanos o de los habitantes de otros países donde se hacía este mecanismo, pues decían 20% en general es el porcentaje de honestidad de los ciudadanos de tal país y 80% es corrupción. Bueno, pero eso era lo más elemental, eso era abajo, digamos, y con cantidades de 3,000 pesos, 2,000 pesos. Y con eso se engañaba a la gente y no se centraba nunca la atención, no en 3,000 pesos, sino en 300,000 pesos o en 300,000 millones o en 30,000 millones. Eso no se tocaba, se veía lo más
elemental, lo más simple, lo más sencillo y cantidades y montos muy pequeños, y con eso se engañaba a la gente sobre el porcentaje de corrupción o qué tan corrupto o menos corrupto era un país o la población de un país. No, pero se soslayaba lo más complejo, que es los mecanismos, por ejemplo, para el lavado del dinero, donde intervienen gente especialista en los grandes bancos del país y fuera del país, o la cuestión también de las transacciones en los paraísos fiscales. Entonces, esto que se daba a conocer en el periodo neoliberal eran lo mínimo, y era para encubrir y disfrazar la verdadera y magnífica corrupción que se daba a los altos niveles. Entonces hoy el presidente dice que no podemos permitir desde abajo hasta arriba que exista la corrupción. Abajo, por ejemplo, con los funcionarios empieza eso en varios niveles. Uno de ellos, que también se liga con esto, es que no puede ser que algunos funcionarios aprovechen para que con su familia se vayan a vacunar, sabiendo que hay un programa y hay prioridades establecidas por el gobierno de la República. O lo más sencillo es lo que todavía se estila en distintos lugares, porque hay un aparato burocrático que se ha ido desmontando parcialmente, el 20 pesos, 50 pesos, todavía eso se da en distintos lugares, pero lo que el presidente dice, vamos atacando desde arriba. ¿Y cuál es atacar desde arriba la corrupción? Bueno, pues el robo de los combustibles, que se redujo ya ahora del 100% que existía cuando llegó este gobierno, ahora solamente es en un 5%, y eso con las medidas que el gobierno va tomando, pues va a tender a reducirse hasta eliminarse. Otra más, por ejemplo, es que las grandes empresas no pagaban impuestos. Ya se ha puesto mucho el ejemplo de que solamente 15 empresas a principios del año pasado se hizo la contabilidad y debían 50,000 millones de pesos de impuestos. Esa sí es una corrupción en alto grado. No es lo mismo 5,000 pesos que 50,000 millones de pesos. Y ya los pagaron, por cierto, y ahora siguen otras empresas que no pagaron impuestos y que los tienen que ir pagando. Otro tema fundamental también, pero eso requiere cambiar la mentalidad. Él habló hoy, por ejemplo, de los políticos, de algunos de los políticos que son gente que estudió, digamos, como la generalidad de los mexicanos en las escuelas públicas, pero de repente de la noche a la mañana ya traen una colección de carros, ya tienen una mansión aquí, una en el extranjero, etcétera, que no se consigue eso con el salario normal o con las actividades económicas normales de estos políticos, sino que se consigue a través igual del tráfico de influencias o de la corrupción directa en sus distintas modalidades. Entonces, a lo que llama el presidente de la República es acabar de tajo con el tema de la corrupción. Lógicamente eso no es por decreto, eso es y requiere medidas que se van aplicando cada vez con mayor sistematización. Otra forma de corrupción es, por ejemplo, la existencia de los organismos autónomos o independientes, y que son una gran cantidad que existían y que se están desmontando parcialmente, y que para complementar más esta acción, el presidente está promoviendo, fíjense, es una reforma administrativa, donde, por ejemplo, los funcionarios ganen menos que el presidente. Hoy todavía hay institutos donde los funcionarios ganan 2 o 3 veces más que el presidente de la República. Entonces eso requiere una reforma administrativa, y esa reforma administrativa va orientada a acabar con la corrupción, reducir todos sus efectos y también a eficientar la labor que desarrollan los distintos órganos del gobierno federal, de los gobiernos estatales y de los gobiernos municipales. Esta reforma administrativa, podríamos decir también, es uno de los frutos que está dando esta gran revolución cultural que se está desarrollando en el país, y va orientada, repito, precisamente a eso, a reducir la corrupción, a eficientar el trabajo de los entes gubernamentales en sus distintos niveles, y también a ir creando una conciencia de que el funcionario es servidor público,
O sea, no está ahí para servirse del pueblo, para servirse de los recursos del pueblo, está para servir al pueblo, pero eso requiere un cambio de mentalidad. Entonces, este cambio de mentalidad el presidente lo esbozó muy bien, tanto en su obra que hizo, en su publicación que hizo en la jornada del 6 de diciembre del 2011, que se llama Fundamentos para una República Amorosa. Los tres elementos centrales que él plantea ahí es que hay que gobernar con honestidad, justicia y amor. Y precisamente el tema de honestidad es el tema contrapuesto totalmente a la corrupción. Esa honestidad también implica una gran responsabilidad de los funcionarios y un compromiso social con la función que tienen que desarrollar de servir al pueblo. Y servir al pueblo significa amor al pueblo, significa compromiso con las causas más justas de nuestro pueblo. Es lo que está, pero eso, repito, es una parte. Otra viene más profunda en el libro de López Obrador titulado No decir adiós a la esperanza, en el último capítulo. Pero esos son la formulación general, son los conceptos filosóficos, los conceptos éticos, los conceptos morales. Ahora, para aterrizar en la práctica, lo ha estado haciendo el presidente, primero con su conducta, con su ejemplo, y segundo ahora con esta reforma administrativa que es muy importante para la vida pública nacional, para defender el presupuesto, para evitar la corrupción y sobre todo también para eficientar la labor del gobierno. Ya no va a ser después de esta reforma administrativa que le está pensando muy bien el presidente de la República, el tener ese aparato burocrático y sobre todo en el periodo neoliberal como un elefante echado, reumático y que hay que estar empujando. No, lo que se quiere es que tengamos, haciendo la analogía con el reino animal, pues que tengamos gacelas, caballos que corran a gran velocidad y que no retrasen por medidas burocráticas, papeleos innecesarios, la solución de problemas que a veces son vitales para el desarrollo de la vida nacional y también para la vida cotidiana de millones de mexicanos. Entonces esperamos esa reforma administrativa, pero la debemos concebir como parte, desde mi punto de vista, de una gran revolución cultural, y uno de sus elementos ya aplicados a la práctica es pues, la reforma administrativa en lo que se refiere a la acción del gobierno y en su interrelación con el pueblo. Pues el día de hoy también se trató el tema de las vacunas, por ejemplo, que también, como adelantándonos a la reforma administrativa, el presidente de la República tomó medidas ágiles para primero tener los recursos necesarios, más de 30,000 millones de pesos disponibles para la obtención de las vacunas. Segunda, pues se fueron haciendo pronunciamientos en la ONU para evitar que estas medicinas fueran acaparadas por unas grandes empresas y además se vendieran a alto costo, ¿no? Y tercero, pues ya la firma de los contratos por anticipado con distintas empresas, y las primeras que llegaron fue la Pfizer, pero también está con la AstraZeneca, y también el subsecretario de Salud acudió a Argentina para ver los efectos de la aplicación de otras dos vacunas, una que se creó en los laboratorios chinos y otra en los laboratorios rusos. Entonces, eso es agilidad, eso es correr, eso es anticiparse y no estar echados como el elefante, que además es reumático y que para pararse pues era casi imposible. Ya me imagino cómo hubieran enfrentado el problema de la pandemia estos gobiernos neoliberales que crearon ese aparato burocrático y que además aprovechaban en alto grado la corrupción, el tráfico de influencias, sus familias, sus compadres y además a las empresas transnacionales. No, ahora esto es agilidad. Pero para que quede ya normado, para que quede la reforma a los distintos niveles, desde la Constitución hasta las leyes secundarias, pues el presidente va a plantear esta reforma administrativa, que insisto, va a ser un elemento fundamental. No lo veamos porque llama reforma administrativa como algo ajeno a la vida cotidiana, no. Va orientado, repito, a combatir fuertemente la corrupción, el tráfico de influencias, el nepotismo, etcétera. Pero también requiere, aparte del aparato conceptual del presidente de la República, una ley
que plasme esos pensamientos elevados, filosóficos, morales, éticos, en acciones concretas que ayuden a combatir fuertemente este problema, que además el presidente de la República siempre ha dicho es el principal problema que padece nuestro país, el problema de la corrupción. Por eso estamos en un cambio de régimen que tiene 3 características. Pasamos de un régimen oligárquico, que era el gobierno y el poder de unos pocos, neoliberal, que aplicaba una política que favorecía a las grandes empresas nacionales y extranjeras, y además profundamente corrupto. Entonces estamos pasando a un gobierno que es lo contrario, antineoliberal, antioligárquico y anticorrupción. Y en el tema de la corrupción viene a fortalecer muy bien este aspecto la reforma administrativa. Pues si te gusta lo que comentamos aquí, te invitamos a que nos mandes tus comentarios, a que te inscribas en nuestro canal de YouTube y a que compartas los videos que se están publicando en el Facebook y en YouTube. Pues que pases buen día. Muchas gracias.